Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a desarrollar toda una reflexión en cuanto al tema del ateísmo. ¿Por qué mucha gente se convierte en atea? ¿Qué es lo que lleva a la gente a adoptar el ateísmo, a rechazar la creencia en una divinidad, en un ser superior, la creencia en Dios? Y este tema es algo que en tiempos modernos, digamos que se está poniendo cada vez como de moda, ¿no? Que la gente presuma de ser atea, presuma de no creer en Dios, de no estar sometido a ninguna autoridad y descarta todo ese tipo de creencias como simples supersticiones. Y esto se debe a que recientemente alguien dejó un comentario en mi página de Instagram y habló, ¿no? De cómo parece como un poco orgulloso de ser ateo, ¿no? Y por la forma en que la persona comentaba, porque yo hice una publicación donde yo decía que hay un Dios, pero muchas veces las acciones de la gente que se autoproclama representativos de Dios son acciones, su actitud, su comportamiento es tan malvado, depravado y corrupto que cuando otra gente ve este comportamiento pierde toda fe en Dios y se convierte en ateo. ¿Por qué? Vemos gente, no sé, en el mundo religioso que se convierten, digamos, en fanáticos. Fanatismo religioso encontramos en diferentes religiones y en el nombre de Dios andan matando, poniendo bombas, degollando gente, violentos, etc. Y dicen, bueno, pero si estos están en el nombre de Dios, pues no quiero saber de ese Dios. La gente pierde la fe y se convierte en ateo. Hay gente también que observa que una persona religiosa, pues de momento toma un mal camino, no sé, rompe su matrimonio, traiciona a su esposa o esposo, o más es maltratador, es violento, borracho, no sé, muchas cosas que pasan. Y aquel que tiene otra creencia o que es reservado y ve aquella actitud, dice, bueno, si este es religioso y mira, pues pierde la fe. O incluso puede haber gente que dentro de una religión, al observar el comportamiento digamos que del rabino, del pastor, del imam en el islam, lo que sea, se desencantan. Hay gente que se pone brava con el líder espiritual, o se pone brava con una gente en su congregación y no va más. Y dice, bueno, no quiero saber ya de esta gente, no quiero saber de Dios ni de nadie, ¿no? Y se hacen ateos. Y es por eso que yo comentaba que en este caso son gente que se desencantan al ver la actitud de otras personas. Y esto requiere una explicación y una profundización, ¿no? Porque yo decía que son personas que tienen un comportamiento errado y que le causan tropiezo a otra persona. Y por tanto son personas que son autoproclamados representativos de Dios. Porque aunque todo el mundo afirma representar a Dios, no conozco a nadie que tenga un carnet, una identificación firmada por Dios diciendo que es representativo hasta ahora. Y por ello es que hay muchísimas religiones y cada cual se tira unas contra las otras. Grupos cristianos contra otros, judíos contra judíos, musulmanes y ni hablar aquí. Todo el mundo atacándose unos a otros, lo cual es realmente incomprensible cuando técnicamente todo el mundo afirma seguir el mismo Dios, el mismo libro, los mismos profetas, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces aquí todo el mundo se autoproclama representante de Dios y al final todo el mundo está contra todo el mundo y dice, pero bueno, ¿qué es esto? Y aquel que no es religioso ve esta actitud y dice, pues si esto es lo que hay, no quiero saber de nada, me convierto en ateo. Y digamos que la mala actitud, el mal comportamiento de la gente le causa tropiezo a otras personas. Y aquellos que incluso siendo creyentes, les decía, dentro de una religión cualquiera que sea, pues se ponen bravos con alguien o le pasa, no sé, están padeciendo, les cae una enfermedad, una desgracia, pierden un familiar, un ser querido, un hijo, les toca de cerca el dolor. Se ponen bravos con Dios y ya no van más a la comunidad y dejan todo y dejan de creer. Entonces aquí vemos diferentes circunstancias por las que alguien podría convertirse en atea, ¿no? Por el tropiezo que le causa a otro, por la misma persona que se puede molestar con otra persona, con alguien en su comunidad, o cuando el mal ataca. Y yo diría que aquí hay que hacer una especificación y aclarar, ¿no? Que aquella persona que tiene tal actitud realmente no se está poniendo, aunque dice molestarse con Dios, en realidad es imposible molestarse con Dios, porque la persona no ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios.
Y simplemente yo explicaba que la persona con quien se molesta es con la manifestación de aquel que afirma representar a Dios o con un sistema o una organización, y con esta visibilidad de estos supuestos representantes las personas se molestan. Y porque lógicamente con Dios, que nadie ha visto, nadie puede describir porque no tiene forma, no hay nada que se le pueda atribuir a Dios. Las, digamos, características que encontramos en el texto de la Biblia es para nosotros como humanos tengamos una idea o acercarnos a una comprensión de un Dios que es indescriptible, que no se puede atribuir nada porque realmente lo que conocemos de Dios es a través de su creación. Y pues si la creación vemos muchas cosas buenas, afirmamos que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que es bondadoso, mira que nos da alimento, curación, etcétera, etcétera. Pero en realidad nunca vemos a Dios. Vemos la manifestación de cómo interactúa Él con su creación. Y por tanto, cuando la gente se molesta y dice que pierde la fe en Dios y se convierte en ateo, en realidad es un absurdo, porque con Dios no se puede molestar, porque sencillamente no lo ha visto. Se ha peleado con la manifestación de la divinidad en el mundo físico, que puede ser otro ser humano, un compañero, un rabino, un pastor, un imán, no sé, diferentes circunstancias. Y esta persona que que tiene esta actitud, digamos que es lo que el gran místico medieval, y también esto lo han enfatizado otros grandes, pero el gran Ibn Arabi, el gran místico sufí, uno de los más grandes pensadores de la Edad Media, pues habló de el Dios creado o el Dios personal que uno mismo crea en la creencia de uno. ¿Qué significa esto? Que cada ser humano se ha hecho una imagen mental de lo que para él es la representación de Dios. Y cuando otra persona tiene otra representación diferente, pues por ello es que tenemos diferentes religiones, porque cada cual conceptualiza a Dios a su manera y ahí surgen diferentes ideologías, grupos religiosos, etc. Cuando en la vida real, en realidad, el Dios real nadie lo ha visto y nadie puede definirlo. Por lo tanto, esta es una creación propia del ser humano, de su propia concepción de lo que para él es Dios o la divinidad. Y por ello las diferencias que hay, porque la gente tiene muchas formas de pensar diferentes. Y por lo tanto, este es un Dios que no es real. Es un Dios infantil, es una forma de creencia infantil, y por eso cuando el mal o un problema le ataca a la gente, pues puede perder la fe o la creencia porque dice, wow, pero es que el Dios que tenía en su mente, en su forma de adorar, no sé, no le atendió, le falló, lo que sea, y la persona se molesta, pum, y ya deja de creer. Pero esto realmente demuestra que Dios existe o no exista. Dios existe dependiendo de si uno cree en Él o no. Por tanto, aquel que se molesta y no cree en Dios, no hace ningún daño ni cambio en el mundo, no hay alteración como tal, porque Dios no puede ser alterado, su esencia como tal. Y por tanto es una actitud absurda y tonta de aquella persona que toma esta actitud, porque es sin duda el reflejo de la falta de conocimiento, de la falta de comprensión y profundización en realmente la esencia de la divinidad y de incluso su propio sistema religioso, podríamos decir, hablando del punto de vista filosófico. Y es lamentable tal actitud de alguien que podría perder la fe, digamos, por este Dios infantil que cuando se le destruye, la persona se derrumba, se le pierde la fe. Y por esto es que este Dios infantil o Dios creado en la creencia, como dice Ibn Arabi y también los cabalistas afirman, es realmente un ídolo, una imagen mental de Dios. Y hay gente que se imaginan a Dios sentado en un trono, con un cetro en la mano, gobernando. Sí, la Biblia dice esas cosas, pero recordemos que son antropomorfismos que no se le pueden atribuir a Dios. Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, no se mueve, no tiene forma física. Y por lo tanto, aquel que se imagina un Dios así, realmente es una imaginación, un Dios creado en su mente, un ídolo realmente. Y por ello es que se forman los dogmas. Y tenemos el dogma regio y firme en las diferentes religiones. Y cuando a una persona le atacan su dogma, su ideología, su ídolo, ahí es cuando entra en cólera y se ponen como que son los defensores de Dios, los representativos de Dios. Y es por lo que le decía, el fanatismo religioso que lleva a mucha gente, no sé, a poner bombas o a matar a otros o a odiar a otras personas que tanto que se predican de amor al prójimo, pero si no es de mi religión, pues no quieren saber de esa persona, lo cual es una hipocresía tremenda, como alguien decir que ama amor al prójimo
cuando solamente quiere a los que son de su propia creencia y a los demás. Yo veo que en el mundo hay gente de todo tipo, hay buenos y malos, existe todo tipo de gente. Y si Dios es el que manda en el mundo y tiene control de todo y permite todo esto aquí, Dios está incluido a todo el mundo, ¿por qué uno tiene que hacer excepción? Dice el texto bíblico que Dios no hace excepción de personas ningunas. Y este es el Dios dogmático e infantil del dogma de las religiones, del cual la persona espiritual se libera completamente. Y que el gran intelectual conocedor sabe, incluso de cualquier religión, los grandes de verdad, no creen en este Dios infantil. Pero claro, no hablo de estas cosas digamos que a las masas, porque a las masas hay que tenerlas con ese tipo de creencias, no tienen acceso a mucho estudio, etcétera. Pues hay que tenerla así para que estén contentos y se le da sus pequeñas charlas y ya está. Pero esto también es peligroso, porque la gente siempre tiene que profundizar y crecer y romper todo tipo de dogma y todo tipo de ídolos mentales. ¿Por qué? Porque cuando le ataca el mal, cuando le ataca el sufrimiento, un accidente, una enfermedad, una desgracia en su vida, pierde la fe en Dios, pero se convierte en atea. Pero eso no cambia de que Dios esté ahí. Que uno cambie el estado de mentalidad, es que se le rompió el ídolo mental que tenía, se le rompió el dogma. Y es una fe tambaleante, una fe débil, porque es falsa, irreal, porque está fundada en un Dios que no es el Dios real, es un Dios creado mentalmente. Y por eso que cada cual se autoproclama representante de Dios y tú los ves debatiendo de religión y los más feroces defensores de Dios. Lo cual es otra vez toda una contradicción, especialmente dentro de las religiones monoteístas e incluso dentro de mismos grupos de una misma religión. Tremendo en cuanto a este dogmatismo, esta forma infantil de creer en Dios que lleva a muchas personas o a causarle tropiezos a otros o a perder la fe, a convertirse en ateos. Pero realmente son etapas también en la vida del individuo que le llevan a crecer y a comprender que el Dios real está más allá de toda descripción, que existe, sea que la gente crea en él o no. Sé que el ateo que dice que no cree en Dios, no importa, Dios lo permite. Así que ser ateo en el mundo es bueno, porque si Dios lo permite que esté ahí, pues vale. El que gobierna es Dios y Él gobierna su mundo como quiere. En el mundo hay creyentes, hay ateos, hay gente que roba, que hace el mal, asesinos, no sé, todo tipo de horrores y todo tipo de cosas buenas. Si Dios, que es el que gobierna el mundo como Él quiere, el universo entero, porque es todopoderoso, nada se le escape y al final todo es para cumplir su voluntad y su objetivo, Él gobierna el mundo como lo desea. Sea que la gente crea o no crea, Él al final es el que dirige los asuntos. Y esto es una reflexión muy interesante que nos debe llevar a trascender los dogmatismos y fanatismo religioso, romper los ídolos mentales, porque eso es una idolatría tremenda de aquel que se hace este tipo de imágenes de Dios en su mente, y ese es el dogma que se le destruye completamente cuando alguien le sirve de tropiezo o cuando el mal le ataca. Dice Isaías en el Isaías 45, que dice Dios hablando, el profeta: yo causo el bien, pero también causo el mal. O sea, el mal que hay en el mundo también es resultado de Dios, todo viene de Dios. Y a veces el mal ataca para enseñarnos una lección. Y es Dios el que nos está queriendo enseñar algo. Y si en vez de aprender de los golpes de la vida, nos ponemos bravos con aquel que nos está dando la lección, es realmente una estupidez en este caso. Pero bueno, cada cual tiene que crecer, tiene que evolucionar, tiene que buscar su propio sendero, digamos. Y Dios al final es el que dirige los asuntos y la vida de todo ser humano, de todo el universo. Y hablando en cuanto a estas razones, ¿no?, de la gente que se vuelve atea, dicen, bueno, es que no hay prueba de que Dios exista, la cosa más tonta del mundo, porque aquel que habla tal cosa, es bueno enfatizar, ni siquiera ha profundizado y no se ha visto él mismo que es producto de una creación y que todo lo que se ve en el mundo es creación. No hay nada que en el mundo que haya aparecido, digamos que no haya sido creado. Todo es creado lo que hay en el mundo, y si algo ha sido creado es porque alguien lo creó. Y aquellos que hoy en el mundo moderno pues como que se sienten orgullosos de decir soy ateo y citan aquí a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, son realmente personas lamentables, porque si de verdad se hubiesen leído a Aristóteles, a Platón, a Sócrates y a los grandes filósofos, no hay gente más creyente que estos grandes filósofos. Todas las obras de estos grandes filósofos griegos de la antigüedad es todo el tiempo hablando de Dios, hablando del alma, de la inmortalidad del alma,
y de las divinidades y de los dioses. Quieren gente más creyente que los mismos grandes filósofos de la historia, que hoy los ateos los citan como que, los cuales demuestra otra vez la falta de conocimiento. Gente que no ha estudiado y se pone a repetir un montón de tonterías, y es la falta del conocimiento y de la profundización lo que lleva a la gente a, digamos que a volverse atea, a enfadarse con otros y a no comprender cuál es la causa real del mal o de por qué suceden las cosas, y de comprender realmente el sentido de la vida, de su vida, de cómo funciona el universo y de cómo funciona todo. Y realmente una, digamos, una creencia infantil, dogmática y lamentable, pero vuelvo a enfatizar: cada persona cumple su rol en el mundo, su función en el mundo, y Dios gobierna su mundo como Él quiere, ¿no? Y los golpes enseñan, y ya la gente pues se ajustará a lo que Dios desee para cada cual. Hasta aquí con esta pequeña reflexión en cuanto al tema de por qué mucha gente se convierte en atea, y la exhortación de siempre buscar el conocimiento. No se encasille y que nadie le prohíba buscar el conocimiento, que nadie le diga no leas tal libro porque que tonterías. Son gente que lo que quieren es mantener el control mental sobre usted. Son gente que lo que quieren es tenerlos doblegados mentalmente y sostener siempre el poder religioso, el poder ideológico. Aquí hay que estudiar, hay que profundizar. La verdad es la verdad, y si es verdad, no hay manera de que sea tergiversada ni cambiada. Por lo tanto, no hay temor de que pueda ser contaminada con nada. La verdad resplandece como la luz y es lo que ilumina a los justos, dice el texto bíblico. Por tanto, usted investigue, profundice y que nadie le venga a hacer ningún cuento. Cerciórese por usted mismo. Y verá y comprobará que las palabras que les estoy diciendo son ciertas y verdaderas. Como siempre, les agradezco por la atención. Ha sido un gran placer y sin más, nos veremos en un próximo encuentro. Saludos y bendiciones para todos.